La glándula pineal es un transductor neuroendocrino que secreta melatonina, responsable del control fisiológico del ritmo circadiano. Una nueva forma de biomineralización es objeto de estudio en la glándula pineal. Consiste en pequeños cristales de menos de 20 micrones de longitud. Esos cristales son responsables de un mecanismo de transducción electromecánica y biológica de la glándula pineal gracias a sus propiedades estructurales y piezoeléctricas. Empezamos la lectura del día de hoy. Bienvenida y bienvenido. ¿Cómo está usted, señora, señorita? Gracias por estar aquí. Estamos de regreso con el Club de Lectura, leyendo al Dr. Joe Dispenza en este libro sobrenatural. Mi nombre es Marilyn y vamos a iniciar con la lectura del día de hoy. Como es normal, vamos a realizar nuestras respiraciones conscientes para prepararnos a ingresar a la lectura del día de hoy. Así que te voy a pedir que me acompañes realizando un movimiento circular con los hombros hacia atrás, luego hacia adelante. Abres el pecho, mentón sutilmente inclinado hacia abajo, espalda recta y vamos a cerrar los ojos. En este caso yo te voy a invitar a que lleves la mirada hacia arriba lo más alto que puedas sin mover la cabeza y cierres los ojos. Vamos a iniciar inhalando en 5, exhalando por la boca en 5, reteniendo en 5. Empezamos, son 3. 1. Exhala por la boca en 5. Retenemos 5 segundos. Inhala. Exhala por la boca. Retén. Inhala. Exhala por la boca. Retén. Inhala. Exhala por la boca. Estamos listas y estamos listos para iniciar con la lectura del día de hoy en este club de lectura. Estuve ausente unos días, me tomé un break completamente de las redes sociales. El 9 de marzo fue mi cumpleaños, entonces también como un mes muy movido energéticamente y me tomé el espacio para procesar e integrar todos estos cambios que se estaban presentando en mi vida. Y bueno, aquí estamos de regreso en la página 309 del libro Sobrenatural. El Dr. Joe dice: es mucha información para digerir de una vez, pero vamos a reducirla a 2 puntos esenciales. Debo de mencionar, por cierto, que tenemos música de mi estimado Iván Donaldson de fondo. Les recomiendo mucho su canal, la verdad. Las palabras clave, en orden inverso, son propiedades piezoeléctricas y transductor. Vale. Esas son 2 palabras claves que vamos a necesitar recordar a partir de ahora, porque el efecto piezoeléctrico se produce cuando aplicas presión a ciertos materiales y ese estrés mecánico se transforma en carga eléctrica. Por decirlo de manera más simple, la glándula pineal contiene cristales de calcita compuestos de calcio, carbono y oxígeno, que a causa de su estructura pueden cargarse de electricidad. Igual que una antena, la glándula pineal posee la capacidad de activarse eléctricamente y generar cambios electromagnéticos capaces de captar información. Ese es el primer punto.
Además, igual que una antena vibra en un ritmo o frecuencia acorde con la señal entrante, la glándula pineal recibe la información que transportan cargos. Escucha esto. La glándula pineal recibe la información que transportan campos electromagnéticos invisibles, y como toda vibración transporta información, una vez que la antena conecta con la señal exacta del campo electromagnético, algún modo habrá de descifrar esa señal para convertirla en un mensaje con significado. Eso es lo que hace un transductor. Y así llegamos al segundo punto. Un transductor es cualquier cosa que recibe una señal en forma de energía y la transforma en otro tipo de señal. Mira un momento a tu alrededor. El espacio en el que estás sentado está repleto de ondas de televisión, radio y wifi, cuya energía electromagnética ocupa gamas de frecuencia distintas en cada caso. No las puedes ver, pero están ahí de todos modos. Por ejemplo, la antena que capta el espectro de frecuencias que transporta una señal a tu televisor transforma la señal en las imágenes que aparecen en la pantalla. Cuando buscas una emisora de FM, estás sintonizando la antena a una frecuencia electromagnética específica. Esto estamos leyéndolo de nuevo porque para mí realmente es importante volver a refrescar todo esto para integrarlo de forma adecuada. El estudio, mira, cuando buscas una emisora de FM, estás sintonizando la antena a una frecuencia electromagnética específica. La información transportada en ese espectro de frecuencias se transforma en una señal coherente, equivalente a la música que oyes. El estudio que he citado afirma que la glándula pineal es un transductor neuroendocrino, capaz de recibir y convertir señales en el interior del cerebro. Cuando la glándula pineal se comporta como un transductor, capta frecuencias que trascienden nuestra realidad tridimensional, espacio-tiempo temporal y basada en los sentidos. Una vez que la glándula pineal entra en actividad, puede establecer contacto con dimensiones más elevadas de esa otra realidad que, como hemos comentado en el capítulo anterior, es el ámbito del tiempo-espacio. Igual que un televisor, puede transformar la información transportada por esas frecuencias en imaginería vívida y experiencias mentales surreales, lúcidas y trascendentes, incluidas visiones multisensoriales, intensamente aumentadas que no se pueden describir con palabras. Se parece un poco a experimentar una película IMAX multidimensional. Fuerte, ¿no? A estas alturas puede que te estés preguntando, ¿y si esa pequeña glándula se encuentra en el interior de mi cráneo? ¿Cómo voy a ejercer presión mecánica sobre los cristales que alberga, crear un efecto piezoeléctrico y activar la glándula pineal para que actúe como una antena? ¿Y cómo captará esa antena frecuencias de información que trasciendan la materia y la luz para poder transformar esas señales electromagnéticas en imágenes significativas, como una experiencia trascendental más allá de esta realidad tridimensional? Para que la glándula pineal se active, se deben dar 4 condiciones importantes. Abordaré ahora las 3 primeras y dejaré la cuarta para cuando llegue el momento de poner en práctica la meditación. Y bueno, aquí ya vamos a empezar a hablar de nuevo sobre el efecto piezoeléctrico. Los cristales de calcita mencionados anteriormente y que se muestran en la figura 12.4. En esta figura 12.4. Son fundamentales para provocar el efecto piezoeléctrico. Me llama mucho la atención ese nombre, que piezoeléctrico. Aquí está haciendo un sol maravilloso, mágico el día de hoy. No sé si lo sabías, pero estuvo lloviendo sin parar en las últimas 3 semanas en Madrid.
y el día de hoy estamos recibiendo la bendición de tener el sol sobre nuestra cabecita. El objeto de la técnica de respiración que realizamos antes de muchas meditaciones es separar la mente del cuerpo mediante el gesto de liberar energía en potencia almacenada en forma de emociones de los 3 centros energéticos inferiores. Según inspiramos y contraemos los músculos intrínsecos, acompañamos la respiración desde el perineo a lo largo de la columna vertebral hasta la cúspide de la cabeza y luego contenemos el aliento y estrujamos los músculos todavía más, estamos incrementando la presión intratecal. Como mencionaba en capítulos anteriores, se trata del mismo tipo de presión que ejerces cuando empujas contra los costados. Por ejemplo, cuando contienes el aire para levantar algo pesado. La palabra piezoeléctrico procede de los vocablos griegos piesein, que significa estrujar o apretar, y piezo, que significa empujar. Así pues, no es ninguna coincidencia que te pida que contengas el aire o el aliento y estrujes esos músculos intrínsecos. Cuando lo haces, estás empujando el fluido cerebroespinal contra la glándula pineal, de tal modo que ejerces estrés mecánico sobre esta. Dicho estrés se traduce en una carga eléctrica y ese gesto, precisamente, será el que comprimirá los cristales amontonados en la glándula pineal y creará el efecto piezoeléctrico. Los cristalillos generan una carga eléctrica como reacción al estrés que estás aplicando. Una de las características peculiares del efecto piezoeléctrico es que se trata de un proceso reversible, es decir, los materiales que experimentan el efecto piezoeléctrico directo, los cristales, también muestran un efecto inverso. Una vez que los cristales de la glándula sufren compresión y generan carga eléctrica, el campo electromagnético que emana de la glándula pineal induce a los cristales a alargarse según el campo se incrementa. Cuando los cristalillos provocan el campo de energía, alcanzan su tope y ya no se pueden estirar más, se contraen. En ese momento, el campo electromagnético cambia de dirección y se traslada hacia el interior de la glándula pineal. Cuando el campo electromagnético alcanza los cristales, vuelve a comprimirlos, lo que genera un nuevo campo electromagnético. Este ciclo de expansión y contracción del campo instala un campo electromagnético pulsátil. No es de extrañar que te pida que contengas el aliento y aprietes y contraigas esos músculos, y tampoco debe de sorprenderte que te sugiera que repitas ese proceso una y otra vez. Según respiras, contienes el aliento y contraes los músculos repetidamente, activas con cada ciclo de respiración las propiedades piezoeléctricas de la glándula pineal. Cuanto más la haces, más aceleras los ciclos por segundo de la expansión y contracción de este campo electromagnético, por lo que a su vez aumenta la rapidez de los pulsos. Mediante ese proceso, la glándula pineal se convierte en una antena pulsátil, capaz de captar frecuencias cada vez más sutiles y rápidas. Muy interesante, ¿verdad? En la figura 12.5 de la página 314 tenemos la imagen, una figura 12.5 de los ventrículos del cerebro. Esta imagen me encantaría que la memorices, obviamente te la voy a compartir. ¿Viste? Esto es la estructura de nuestro cerebro. Mira dónde está la glándula pineal. Aquí en esta zona. Dice: cuando inhalamos por la nariz y al mismo tiempo contraemos los músculos intrínsecos, aceleramos el líquido cefalorraquídeo hacia el cerebro. Según acompañamos el recorrido de la energía hasta lo alto de la cabeza y contenemos el aliento apretando, incrementamos la presión intratecal. El incremento de presión desplaza el líquido cefalorraquídeo del cuarto ventrículo hacia un pequeño cantal del tercer ventrículo. Al mismo tiempo, el fluido que se desplaza alrededor del cerebelo comprime los cristales de la glándula pineal. El estrés mecánico que reciben produce una carga eléctrica, lo que crea un efecto piezoeléctrico. La glándula pineal libera sus metabolitos.
El líquido cefalorraquídeo se desplaza a través de un sistema cerrado llamado ventricular. El sistema ventricular facilita el movimiento del fluido de abajo arriba desde la base de la columna y a lo largo de esta, a través de las 4 cámaras del cerebro, llamadas acueductos o ventrículos, y de vuelta al sacro, la base de la columna vertebral. Cuando inhalas y acompañas la respiración hasta lo alto de la cabeza y luego contienes el aliento y presionas hacia adentro y arriba, aceleras el líquido cefalorraquídeo. La superficie de la glándula pineal está recubierta de unos pelillos llamados cilia, que en latín significa pestañas. El desplazamiento del fluido a una velocidad más rápida de lo normal por las cámaras del sistema ventricular excita los pelillos, lo que sobreestimula la glándula. Como tiene forma de falo, la estimulación provocada por la aceleración del fluido que la recorre, combinada con la activación eléctrica creada por un incremento en la presión intratecal en el interior de un sistema cerrado, induce a la glándula pineal a eyacular metabolitos muy profundos y depurados de melatonina en el cerebro. En esta fase estás a un paso más cerca de activar la glándula pineal y vivir una experiencia trascendental. Cilia en el extremo de la glándula pineal. Los minúsculos cilia de la glándula pineal experimentan estimulación cuando el paso del líquido cefalorraquídeo por el sistema de ventricular se acelera. Aquí tenemos otra figurita. La energía se transmite directamente al cerebro. Mira, igual que sucede en el lanzamiento de un cohete al espacio, vencer la gravedad para despegar del suelo es la parte del proceso que requiere más energía. Así que desplazar esa energía de los centros inferiores exige grandes dosis de intensidad y esfuerzo. El aliento deviene nuestra apasionada intención de liberarnos de las emociones limitadoras del pasado. La columna vertebral se convierte en el mecanismo de entrega de esa energía y la parte alta de la cabeza se transforma en el objetivo. ¿Qué tal? Página 316. Como ya sabes, a estas alturas del libro, cada vez que pones en práctica el ejercicio de respiración, partículas cargadas ascienden por la columna vertebral. A medida que esas partículas ganan velocidad, crean lo que se conoce como un campo de inductancia. El cambio de inductancia revierte el flujo de la información que circula en 2 sentidos para comunicar el cerebro con el cuerpo y el cuerpo con el cerebro. Igual que si creara un vacío, el campo de inductancia arrastra la energía de esos centros energéticos inferiores, que es energía involucrada en el orgasmo, el consumo, la digestión, el estrés del tipo lucha o huida y el control, y lo envía directamente al bulbo raquídeo con un movimiento en espiral. A medida que la energía recorre cada vértebra en su viaje ascendente, pasa también por los nervios que discurren de la médula espinal a las distintas partes del cuerpo. Y una parte de esa energía se desvía hacia los nervios involucrados en los tejidos y los órganos. La corriente que discurre por esos canales nerviosos activa el sistema meridiano en el cuerpo, de tal modo que el resto de los sistemas recibe más energía. Una vez que la energía llega al bulbo raquídeo, debe pasar por la formación reticular. La función de esta estructura es revisar constantemente la información que va del cerebro al cuerpo y a la inversa. Dicha formación forma parte de un sistema llamado sistema activador reticular y es responsable de los niveles de alerta durante el sueño. Por ejemplo, cuando despiertas de un sueño profundo porque oyes un ruido en casa, es el sistema activador reticular el que te avisa y te despabila. Esa es su función, más rudimentaria. Sin embargo, cuando el sistema nervioso simpático se activa y se une al parasimpático, en lugar de consumir la energía almacenada en el cuerpo, se vuelve a liberar al cerebro.
En el momento en que la energía circula por la formación reticular hasta el diencéfalo, donde libera información a la neocorteza, cuando esto sucede, la formación reticular se encuentra abierta y experimenta mayores niveles de conciencia. En cierto sentido, estás más consciente y despierto. Imagina entonces el tálamo como una gran estación de tren cuyas vías conducen a los centros superiores del cerebro. Gracias a ese proceso, el cerebro pasa a generar ondas gamma. Página 317. Vamos a concluir con el episodio de lectura del día de hoy aquí. Hay que integrar esta información. Yo espero que de verdad que vuelvas a escucharlo y que tomes notas, unas notas bien particulares y precisas que te ayuden a entender este proceso y practicarlo. Practicar la activación de tu glándula pineal, practicarlo, entenderla, desarrollarla y disfrutar el regalo que significa poder vivir desde esa apertura. Espero que hayas disfrutado de la lectura del día de hoy. Estamos de regreso ya de forma continua con las lecturas y bueno, ya lo vamos a terminar, así que nos vemos en la próxima. Recuerda, respira profundamente y sonríe.